pongas a grabar. ¿Listo? Buenos días a todos, a todas. Hoy es día 29 de septiembre de 2025, en la Universidad de Escalada, la Universidad Nacional de Lanús, y estamos reunidos y reunidas para escuchar la defensa de la tesis doctoral de María Valeria Barbuto, titulada Entre archivos, testimonios y cuerpos, articulaciones entre verdad y justicia en torno a la desaparición forzada de personas 1976-1983, que fue dirigida por la doctora María José Sarrabilus Oliveira, presente, y el codirector Juan Bese, que está en forma virtual. Agradecemos muy especialmente desde la dirección del doctorado a directora y codirector, y también especialmente a las integrantes del jurado, la tarea no remunerada y fundamental para llevar adelante la defensa y, en definitiva, el doctorado. Tenés, Valeria, como sabés, 45 minutos para exponer más o menos cómo llegaste a las conclusiones de la tesis, y después te van a hacer una devolución en el orden que quieran las integrantes del jurado, a lo que tenés oportunidad de responder. Gracias. Bueno, ¿se escucha ahí, Joaco? Sí. Bueno, gracias Iñaki, a Laura también, del doctorado, gracias a María José Sarrabilus y a Juan, que fueron un apoyo imprescindible, y a Sofía, que está acá, Tiscornia, a Marina Franco y a Mariana, por aceptar ser jurado de la tesis, y además por hacerlo rapidísimo, porque en general cuando uno tiene jurados de este renombre, tarda mucho tiempo, y ustedes fueron muy rápidas en la lectura, así que gracias por esa predisposición. El resto de los agradecimientos están en la tesis, y son un montón, desde el Instituto de Justicia y Derechos Humanos y la Universidad Nacional de Lanús, hasta mucha gente que aportó testimonios, que aportó archivos, algunos están también presentes remotos y acá. Bueno, la tesis se titula Entre archivos, testimonios y cuerpos, articulaciones entre verdad y justicia en torno a la desaparición forzada de personas entre 1976 y 1983. ¿Querés ir pasando, Joaco? Que es que no sé si... Sí. Y el problema central planteado como problema y pregunta, diría, era analizar cómo se desenvuelven las disputas por poner en evidencia la práctica de la desaparición forzada de personas en el mismo momento en el que sucede. Esta idea que deviene un poco de el planteo de Sofía sobre desocultar la verdad, ¿no? Esta idea de que lo primero, en términos de cualquier acción de derechos humanos, tiene alguna voluntad de desocultar algo que está oculto o no reconocido. Y por otro lado, una vieja charla con Juan Méndez, que en algún momento me dijo, en todo el mundo, cada vez que hay una desaparición forzada o un plan sistemático de desaparición forzada, lo primero que pasa es que el esfuerzo es por que se reconozca que existe esa práctica, y eso es común en todo el mundo. Después hay un montón de cosas que varían, decía él, pero siempre lo primero es sacar a la luz eso. Y entonces la pregunta tenía que ver con cómo se desenvuelve esta acción por poner en evidencia la práctica de la desaparición forzada en Argentina en los primeros años de la dictadura. Y por eso el primer planteo en el problema, que después retomé con los hallazgos y los análisis de los casos, era que se desenvolvía en torno a la articulación de las estrategias de registro y documentación de los hechos realizadas por los organismos de derechos humanos, de las técnicas y saberes del campo jurídico, donde se armaba el campo donde se discutían también, y de la configuración de imágenes y significados sociales sobre los crímenes, ¿no? Y en una dinámica que articulaba estos tres campos, del lado de los organismos de derechos humanos, haciendo uso de esa técnica del litigio, muy particular en cada caso, teniendo en cuenta que el entramado burocrático judicial fue parte de esa técnica de gubernamentalidad que rigió durante el terrorismo de Estado. ¿Pasamos? Muy brevemente, por el tiempo no voy a repasar todo lo que está en la tesis,
A partir de cierto marco teórico, entonces se planteó que esta forma de desenvolverse estas disputas podía estructurar o plantearse en el marco de una genealogía de lo que Foucault llama las formas de veridicción, y específicamente las formas de veridicción sobre la desaparición forzada. Y ahí se acotó un poco el tiempo, podría seguir diciendo 1976-1983, pero se acotó 1977-1981 por los casos analizados, que ahora voy a contar. Pero en todo caso, el planteo fue el de una genealogía de las formas de veridicción sobre la desaparición forzada, entendida como estas complejas relaciones entre la obtención de verdad y la relación de justicia. Foucault dice, la veridicción es esta arma en las relaciones entre individuos que se puede estudiar como modificador de fuerza entre quienes hablan, y por último como un elemento dentro de una estructura institucional. Y en todo esto ronda una idea de la verdad vinculada al acto de decir la verdad, no a la idea de la certeza o de cerciorarse de ciertos hechos, del conocimiento de ciertos hechos, sino de una idea de producción de verdad que está vinculada al acto de decir la verdad. Y en ese acto es que se configura esta idea de una herramienta de lucha, ¿no? Decir la verdad y hacer justicia, ¿no? Algunos conceptos muy rápido, el de registrar y nominar crímenes masivos. Tomé una idea muy desarrollada por María Pita, por Santiago Garanio, esta idea de que nominar es inscribir sentidos en la escena pública. Que los registros con los que se nomina tienen contexto y tienen un objetivo, se construyen para algo, más allá de que después puedan ser reutilizados. Un concepto vinculado a documentar como una estrategia de resistencia, que es lo que usualmente se conoce por parte de los organismos, pero también documentar tiene un valor desde el sistema represivo. Tomé el concepto de cierta técnica del movimiento de derechos humanos, con esta idea también desarrollada por María Pita, como una técnica propia del movimiento de derechos humanos argentino, en donde el entramado de unos hechos construye un caso que puede derivar en una causa judicial, en la discusión en torno a un expediente, con el objetivo de incluir esa demanda en una causa pública, ¿no? Entonces ahí hay también una diferencia entre hechos, caso, expediente judicial y causa. Y en todo esto, las decisiones que se toman para construir ese entramado, verlas como estrategia, más allá de, uno puede conocer casos y uno dice por qué salió esto y por qué no, y es bastante aleatorio, hay una estrategia atrás de cada decisión. La idea del decir veraz y decir justo, que es un poco lo que comentaba, Foucault plantea que la veridicción se compone de esta relación y que decir lo que es justo es de alguna manera restaurar la justicia. Y este vínculo particular entre lo justo, la justicia y la verdad en la Argentina que desarrolla Mariana, entre otros muchos autores, pero Mariana Tello es la más citada, como un vínculo específico del tratamiento de crímenes de lesa humanidad en Argentina hasta nuestros días, ¿no? Que también hay otras experiencias internacionales en donde no es tan directa. Y en ese sentido, la idea de verdad como estados de un proceso, de la tesis de doctorado, de este mismo doctorado de María Laura Gembe, que plantea que la verdad no es nuevamente la idea del dato concreto de lo que se conoce, sino que son elementos de verdad que tienen un estatus asignado según cada momento. La idea de gubernamentalidad para poder abordar los procesos burocráticos y las instituciones judiciales en particular, entendiendo a la gubernamentalidad como ese conjunto de instituciones, procedimientos, análisis, tácticas, bueno, distintas formas, no solo las instituciones, ¿no?
que permiten ejercer un poder, dice Rafin, muy específico, que es el poder represor, ¿no? No es cualquier ejercicio del poder. Y por último, destacar que la tesis y la investigación llevó a alguna particularidad, porque por la variedad de fuentes y documentos hubo también que reponer una idea de cómo tratar cada uno de esos documentos. Entonces la prensa no era el lugar de donde sacar un dato, sino era el lugar que mostraba cierto universo de sentidos que se estaban discutiendo, como lo plantea Marina Franco. El Poder Judicial no es simplemente una serie de oficinas o instituciones, sino que también tiene un lugar como instrumento en ese entramado burocrático represivo. Y lo otro, hay más cosas, pero lo otro a destacar es el análisis de los documentos producidos o analizados por los actores de inteligencia, ¿no? En donde toda la producción de Eva Musopapa, de Carla Villalta o de Andrés Schneider fueron fundamentales, no cómo leer esos documentos de la inteligencia. Vamos. Así se llegó, ahora lo digo muy brevemente, solo para mostrar los casos, a una genealogía en 3 etapas que plantea un primer escenario de producción de verdad vinculado al reconocimiento, un segundo escenario de producción de verdad vinculado al develamiento y un tercer escenario de producción de verdad vinculado a la evidencia. En el primer escenario, la producción de verdad se vincula con esta operacionalización, ¿no? O este cambio entre la negación de la existencia de los crímenes y el reconocimiento público de esos crímenes. Y el caso que trabajé es el de habeas corpus colectivo Pérez de Smith. El segundo escenario, el de la verdad de velamiento, se vincula con la tarea de comprender y nominar qué era lo que estaba pasando, ya no reconocer que hay una situación generalizada, sino comprender los mecanismos y nominarlo como desaparición forzada de personas. Y los 2 casos que analizo son el que llamé la lista y los allanamientos. En un caso, el secuestro de una publicación, de una lista con algo más de 5.000 nombres y un amparo judicial. Y en el segundo caso, los allanamientos a 4 sedes de organismos de derechos humanos que derivó en la causa NN sobre investigación al falso testimonio. Y el tercer escenario, el de producción de verdad, evidencia, está vinculado ya con cómo la documentación se puso a jugar en probar y responsabilizar de manera individual y penal. Y el caso que analizo es el de las detenciones a los miembros del CELS y el secuestro de la documentación en febrero de 1981. Esa es la carátula. ¿Pasamos? Metodológicamente, rescatar muy brevemente algunas cosas. De la antropología clásica, hay toda una discusión sobre, bueno, ¿y por qué como metodología o como decisión teórico-metodológica desde la antropología hacer etnografía de 4 casos públicos y causas judiciales? Bueno, desde la antropología clásica yo retomo un planteo a partir de Eggers, pero podría tomarse a partir de varios otros, que rescata la metodología de la etnografía en tanto puede poner miradas diferentes o revelar sobre lo que estudia, tanto si es propio o ajeno, ¿no? Entonces, Geertz dice revelar miradas que hacen propio lo ajeno o se extrañan de lo cotidiano. Y de la antropología política y jurídica, que creo que la investigación claramente es deudora de esa línea, entra dentro de esa línea, toda mi carrera está dentro de esa línea. Rescato la idea de la necesidad de hacer explícita la posición del investigador y la incidencia de esa mirada y sus coordenadas con respecto a las decisiones teórico-metodológicas. 2 preguntas específicas. ¿Cómo abordar aquello que es parte de nuestra misma sociedad, cultura y ámbito? En este caso, lo tribunalicio, por ejemplo, los organismos de derechos humanos. Y cómo realizar investigaciones que trabajan en torno a procesos burocráticos desde una mirada etnográfica. La etnografía tuvo un campo y fuentes de información enormes. Todavía no llego a ordenar todo lo que conté.
Pero para contar un poco, y muy brevemente también, fuentes documentales de archivo creo que fueron el mayor campo y la mayor cantidad de fuentes. Trabajé con legislación, con doctrina y jurisprudencia, con documentos de archivo de los organismos de derechos humanos, con documentos judiciales, con documentos oficiales de muy variado tipo, desclasificados, de inteligencia, con prensa y con testimonios y entrevistas que ya estaban en archivos. Aparte de eso, pude realizar algunas entrevistas originales. De la larga lista del proyecto de tesis, que eran como 20, hice muchas menos, pero creo que hice bastante y las que fueron fundamentales. Y el tercer punto fundamental es el de los conocimientos previos o el de ser parte del campo, ¿no? Y eso llevó a un enorme desafío que fue, por un lado, sistematizar la información que tenía, por ejemplo, largas charlas con muchas personas que tuve, algunas que escribir, otras directamente decidí hacer entrevistas con esas personas para tener un registro sistematizado de esa información. Y por otro lado, hacer nuevas preguntas a lo que ya sabía. Y ahora quiero dar algunos ejemplos de eso. Fundamentalmente, el campo y la fuente de información tienen un punto que los marca para mí, que es la forma de acceso. Y la forma de acceso que yo tengo a todo esto, todas las fuentes, a las entrevistas o a los conocimientos previos, tiene que ver con una relación híbrida entre la academia, las políticas públicas, el activismo y sobre todo una preocupación por los temas de agenda, ¿no? La tesis llega no por una pregunta académica, sino por varios problemas o intereses vinculados a la agenda de derechos humanos. Y ahí también fue muy importante para poder pensar esto y hacerlo explícito, los trabajos de Juan Besse, de Elizabeth Chelín, de Messini Mendizábal o los de María y Sebastián Pereira, ¿no? Decisiones teórico-metodológicas. 6 fundamentales. Hacer explícita la motivación que vincula la academia y el activismo. Y como dice Fonseca, muy poco raro, Fonseca. Sí. No se trata de hacer un mea culpa ni tirarse, autoflagelarse por estar en el campo, por tener una motivación que no es solamente la académica, sino ver cómo eso modifica la mirada de lo que estamos trabajando o marca el acceso a cierta documentación. Hacer dialogar los conocimientos previos y la investigación. Releer las fuentes ya conocidas a partir de nuevas preguntas. Profundizar conocimientos con expertos. Darle contexto y densidad a los documentos a partir de las entrevistas. Despegar los relatos de la cotidianeidad. Ahí, Juaco, vamos a tener que pasar y darle varios clics. Dale todo porque yo lo había puesto para ir sacando partes, pero te voy a volver loca, así que vos dale. La primera, hacer explícita la motivación que vincula academia y activismo. El tema de investigación surge de una pregunta, de un recorrido mío, trabajando con archivos, con organismos de derechos humanos, con construcción de memoria, pero una pregunta que surge en el 2017, cuando Santiago Maldonado es desaparecido, y tiene que ver con estas distintos fragmentos que fui sacando de noticias de diarios. Básicamente lo que pasó en ese momento es que en torno al caso de Maldonado, los medios de prensa y el gobierno empezaron a usar una estrategia que a mí me hizo recordar mucho algunos documentos históricos, que era la de la deslegitimación del denunciante, con algunos términos que eran directamente similares: preparar testigos, crear una figura. El Diario de la Nación tiene una nota que dice crónica de la invención de un desaparecido, que dice qué fue lo que llevó a los dirigentes de derechos humanos que tomaron el caso en sus manos a abrazar con fervor la tesis de la desaparición forzada y descartar de plano cualquier otra posibilidad, ante todo sus propias necesidades políticas, ¿no? Estos términos, ahora lo vamos a ver, son bastante parecidos
dentro de la estrategia de deslegitimación del denunciante que yo había visto en algunos documentos que simplemente había archivado, no me había dedicado a estudiar. Entonces de ahí surge esta idea de, bueno, producir conocimiento sobre temas de agenda pública y aportar a la construcción de memorias institucionales, que son realmente un tema, porque el CELS hoy tiene gente muy joven, muy pocos de ellos se dedican además a los temas de memoria, y hay una cierta transmisión de, por ejemplo, digo el CELS, podría hablar de familiares o de APDH, pero en el caso del CELS, por ejemplo, hay una cierta transmisión de que en 1981 los miembros del CELS fueron detenidos, hay una cierta transmisión de que el material había sido secuestrado, pero no parecen ser relatos con cierta densidad. Y de hecho, cuando empecé a hacer la investigación me di cuenta que había una densidad enorme atrás, ¿no? Por ahí, los que más saben que se había presentado un documento en Francia y que parece que eso fue lo que lo llevó, pero hasta ahí. Entonces, me parecía que por ahí podía ser un aporte también a la transmisión de cierta generación, ¿no? Y por último, sistematizar información dispersa. Definitivamente hay mucha información, está toda dispersa, ninguna hacía a ninguno de los casos analizados. Vos dale porque acá me dio por hacerme la loca con la presentación. Bueno, dos, hacer dialogar los conocimientos previos. Un ejemplo muy básico, el primer documento en el que pensé fue esta acta, que es un acta del 10 de agosto de 1979, es un acta de allanamiento de la sede de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero que estaba en el archivo del CELS. Hace referencia a una carátula que es la NN, instigación al falso testimonio. Acá dice súper, la carátula es sobre instigación al falso testimonio, ¿no? Esto es lo que yo vinculaba con la idea de preparar los mapuches, ¿no? Pero otras cosas del acta fueron fácilmente recuperables por conocimientos previos. Por ejemplo, ¿por qué un acta de la PDH está en el CELS? Bueno, para los que estamos es una respuesta fácil, por ahí para otros no. Es porque los fundadores del CELS habían estado en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. De hecho, el acta refiere a que Miñone recibe a los policías. El dato de Anzoátegui, el doctor Martín Anzoátegui, cualquiera que esté hace mucho tiempo en el CELS y que haya visto sus archivos, lee Anzoátegui y no le llama la atención. Hay 3 o 4 jueces que eran definitivamente los que hostigaban y perseguían, digamos, ¿no? Cuando entrevisté a Parrilli, él me dijo, mira, hace poco tiempo estaba revisando unas cajas, se me callaron, Marcelo Parrilli, perdón, que era miembro del CELS y fue uno de los detenidos en el allanamiento, me dijo, hace un tiempo se me cayeron estaba revisando unas cajas, se me cayeron unos papeles y vi una firma y me estremecí, sin ver quién era, me dijo, y cuando leí era Anzoátegui, me dijo, hay gente que te queda, o sea, por la experiencia de ellos, por los que ordenamos papeles a otros. Pasamos, también, vos dale. Releer fuentes. En la misma caja en que estaba ese acta, estaba un escrito presentado en enero de 1980 por 32 personas que decían que lo presentaban de manera individual, que relataban sus adscripciones políticas, confesionales, sociales, y que se presentaban como acto de colaboración con la Administración de Justicia, con entera independencia, decían, de las organizaciones en las que trabajaban o las que representaban, y proponían ciertas medidas. En su momento, mi lectura fue que por ciertas particularidades, como la adscripción política o demás, y por esta idea bastante inentendible de presentarse en una causa en el 1980, en plena dictadura, como acto de colaboración de justicia, podía ser entendido como parte de una nueva acción clásica de la estrategia
sobre todo del CELS, diría, de impulsar al procedimiento judicial como un escenario institucional para la discusión de aquello que es silenciado. Esto yo lo había escrito en varios artículos más, Hola, con Guava, Sualdo. Ahora, reponer la causa y todo el contexto me hizo ver que tenía otro valor, que venía de otra discusión, que era que no los dejaban ingresar a la causa, que había habido información que se había publicado en la prensa cuando el sumario era reservado, y lo otro en lo que derivó, que ahora lo voy a contar, en un rulo judicial increíble que tampoco estaba en ese expediente. O sea que reponer la investigación y darle una nueva pregunta y unas nuevas miradas al documento fue fundamental. Para hacer todo esto, además de Goethe, la antropología, Sofía, María José, Juan, tuve que estudiar un montón de otras cosas. Estudiarlas o por lo menos tener el conocimiento que me permitiera leerlas. Por ejemplo, conocimientos jurídicos y de la práctica judicial. Los casos incluyen casos penales con el viejo código. Ahí agradezco mucho a Paula Lisbachki, a Gustavo, a Manuel Garrido, a quienes molesté en enero, febrero, marzo. Bueno, pero también otras que son, por ejemplo, el derecho administrativo, que tiene una lógica totalmente diferente, o lo que tiene que ver con las demandas ante la Corte Suprema, ¿no? Bueno, ahí la ayuda de Víctor, que está acá, fue también fundamental, ¿no? Prácticas burocráticas y prácticas diplomáticas, ¿no? Leer los documentos de Estados Unidos sobre las gestiones hechas durante esos años en cada uno de esos casos presentaba ciertos desafíos. También tuve que consultar con algunos expertos. Pasamos. Las entrevistas fueron fundamentales para darles contexto y densidad a los documentos. Por ejemplo, aportaron información. El nombre de la persona detenida en el allanamiento a familiares, puse Faderán porque familiares queda también como los familiares, entonces puse la sigla formal, que no es la que se usa con el organismo, pero para facilitar la lectura. El nombre en el allanamiento a los organismos el 10 de agosto de 1979, en uno de ellos se detiene una persona. Sin embargo, el nombre de esa persona no aparecía en ningún documento. De hecho, la causa judicial no aparece completa en ninguno de los archivos de los organismos, ni en los archivos del Poder Judicial. Aparece simplemente el dato de que en algún momento fue eliminado. Ese nombre lo recuperé a partir de entrevistas y de hecho pude entrevistar a la persona que había sido detenida. Reponer experiencias. Cuando uno lee un acta de un allanamiento, lo que encuentra son datos que no reponen la experiencia de quienes están ahí. En familiares, por ejemplo, esta idea de quiénes eran los jóvenes y los viejos en esa escena del allanamiento y quién cuidaba a quién. O la experiencia de estar detenidos. Estar detenidos, en el caso, por ejemplo, de la detención de los miembros del CELS, tiene una afuera y una adentro, tiene una diferencia en los primeros momentos, en la tensión con no saber si se iba a una desaparición, a un segundo momento, en donde ya el tema es qué información tengo de afuera para ver qué posibilidades tengo adentro. Reponer versiones. A partir de las entrevistas en diálogo con los documentos se reponen todos los casos analizados como acontecimientos, y todos en esta genealogía. Y esto tiene que ver con la mirada de la prensa, con la mirada de los organismos de inteligencia, con la mirada del gobierno, con la mirada de los organismos, con la mirada de los expedientes judiciales. Los ven en una relación. Y el contexto permite también visibilizar la operación de escritura que hay, sobre todo en los documentos burocráticos, que es algo que más allá de las entrevistas hay que tenerlo en cuenta. El acta dice, no dice Carmen Lapacó en su prevención sumaria, es el acta la que dice, pero las entrevistas les dan otra densidad a poder ver esa operación de la escritura en los documentos burocráticos. ¿Pasamos? Bueno, y por último, información dispersa, ¿no? Por un lado, sistematizar, por otro lado, ir hacia una escritura académica y
Por otro lado, esa información dispersa llevó a la construcción de ciertos relatos o escenas en los que yo intenté mantener parte de lo que la verdad me parece lo más interesante de todo, pero que no hacía la construcción de un caso o de esta genealogía, ¿no? Bueno, rapidísimo. Caso y hallazgos. Decíamos genealogía en 3 fases. La primera, que es este pasaje entre la negativa oficial al reconocimiento, hacia el reconocimiento de una situación generalizada de vulneración de derechos, no todavía la idea de la desaparición forzada, se produce en el caso, en el marco de la discusión del habeas corpus colectivo Pérez de Smith. Eso implicó ciertas herramientas del derecho, como decía, por ejemplo, las particularidades del uso de la herramienta del habeas corpus colectivo, de los recursos de competencia originaria ante la Corte Suprema. En términos de documentación, lo que encontramos es una multiplicidad de casos similares de secuestro y de rechazo judicial o negativa a esos habeas corpus. Y los datos que hay en la documentación son datos básicos: lugar del hecho, nombre de la persona víctima, fecha, edad, autores prima facie. Y eso es fundamental, porque la mayoría de los relatos dicen, siendo el lunes a las 10 horas un grupo de hombres fuertemente armados, vestidos de civil, pero diciendo que eran autoridades, se presentaron en mi casa y llevaron a tal persona. Pero era simplemente eso. En el segundo caso, la verdad, la producción de verdad, está en torno a las disputas sobre cómo comprender la práctica de la desaparición forzada y lograr su nominación pública. Ya no es solo que alguien reconozca, una institución reconozca o una autoridad reconozca que hay una situación generalizada de vulneración de derechos, sino que esa situación generalizada de vulneración de derechos es la desaparición forzada de manera sistemática. Y eso yo creo no deben ser los únicos casos. Yo lo analizo en torno a estos 2 casos. El caso del decreto 1829/79, que prohíbe la publicación de una nómina con 5.581 nombres de víctimas desaparecidas. Y el caso de los allanamientos, 10 y 14 de agosto, allanamientos a 4 sedes de organismos de derechos humanos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, donde funcionaba familiares de detenidos, de desaparecidos y detenidos por razones políticas, y el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Caso en donde, haciendo el juez Anzuategui, haciendo uso de ese decreto, allana y secuestra toda la información que tienen los organismos. Las vías legales se multiplican acá, se diversifican, diría. Por un lado, el secuestro de la nómina, que era una publicación que estaba en las imprentas Alemán, que ya estaba paga, es discutida por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a través de un amparo en el Fuero Contencioso Administrativo. El caso de los allanamientos y los secuestros tiene un expediente que es el de NN sobre instigación al falso testimonio, que es el que inicia el juez. O sea que acá la reacción de la dictadura por el uso de la vía judicial es la que prima. Y la figura penal usada es atentado contra la seguridad. La documentación era mucho más compleja. Si bien tomaba estos datos básicos, para este momento lo que intentaba era establecer mecanismos y regularidades. Y entonces los relatos de familiares eran fundamentales, porque los familiares eran los que habían escuchado que esas personas decían: somos autoridad, ¿no? Somos ejército, somos policía. O veían la regularidad del tipo de operativo, ¿no? Eran los que podían dar algún testimonio sobre eso. En el caso en la tercera fase, el tercer escenario, la producción de verdad, como evidencia, se discute en torno, o se despliega en torno a las disputas por probar el sistema de terrorismo de Estado para juzgar los crímenes.
Si en el primer punto, al inicio de la dictadura, yo necesito por lo menos el reconocimiento de una situación generalizada, y en el segundo ya intento a través de la documentación comprender los mecanismos de la práctica de desaparición forzada, logro además su nominación pública, ahora muy brevemente, pero voy a contar a través de cuánto. Bueno, en este tercer momento, los esfuerzos de los organismos de derechos humanos estaban en torno a probar las responsabilidades dentro del sistema. Este es el sistema, ahora tengo que probar las responsabilidades. Y hablamos de probar para juzgar los crímenes. Aún que era 1981, ahí hay toda una estrategia de sembrar, sembrar, sembrar para cuando se pueda. Entonces tengo que ver cómo es la cadena de mandos. Establecieron un sistema que era el del paralelismo global y pudieron ver quién era el formal y quién dirigía los operativos clandestinos. En ese marco es que el CELS es allanado, se llevan toda la documentación, más otras cosas, teléfonos, máquinas de escribir, hasta ventiladores, y son detenidos sus miembros, algunos en el momento del allanamiento y otros por fuera. La vía legal, entonces, nuevamente es la utilizada por la dictadura, y la causa es Wester Camiotro sobre infracción al artículo 224 del Código Penal, es decir, es la vía penal, es atentado contra la seguridad nacional, nuevamente es Martín Anzoátegui, y en esta causa lo que yo analizo es muy particularmente el rol que tiene todo el procedimiento desde el sumario preventivo en manos de la DDF, la Dirección de la Federal. Sí, ya no me acuerdo, ahora vamos a ver el nombre, estoy ya. Bueno, pero digo, lo que tiene mucha importancia es cómo se va desplegando la investigación en el viejo código, desde el sumario preventivo de la policía hasta el juzgado, y cómo después empiezan las disputas dentro dentro del Poder Judicial, ya con distintos jueces. En términos de documentación, explicar el sistema en detalle o probar las responsabilidades requería otra información, requería acumular lo que venían acumulando y tener otra información. Fundamental, los testimonios de los sobrevivientes, porque empieza a ser fundamental poder recomponer qué eran esos centros clandestinos de detención, quiénes operaban, los nombres. Voy a pasar mucho más rápido de lo que venía pasando. Primer escenario, como les decía, habeas corpus colectivo Pérez Smith. Se inicia en una discusión sobre los límites al ejercicio del poder en situaciones de excepción. Es una discusión clásica. ¿Qué venía pasando en todos los golpes de Estado? ¿Tiene validez o no el golpe de Estado? ¿Tiene validez o no el estado de sitio? ¿Cuáles son los límites a la competencia de los consejos de guerra y las justicias provinciales? ¿Cuáles son las limitaciones constitucionales que se pueden hacer o no al derecho de opción a salir del país? Bueno, el habeas corpus colectivo Pérez de Smith plantea algo en estos mismos términos y dice situación generalizada de privación de justicia. Pero la primera idea de ese habeas corpus colectivo y de la publicación de las listas que reconocía el habeas corpus colectivo era pedirle que reconocieran una detención arbitraria. El habeas corpus, podemos seguir, Juanjo, el habeas corpus colectivo se presenta con esta idea, pero se presenta con esta idea el 11 de abril de 1977, por 425 víctimas, 12 peticionantes y 8 abogados. Para noviembre de 1978 hay 1.542 víctimas, 1.221 peticionantes y 17 abogados. Lo fundamental para mí en la investigación es que si uno pregunta sobre el habeas corpus colectivo Pérez Smith, todos van a hablar del fallo del 21 de diciembre de 1978, y está bien porque fue el más renombrado, pero el habeas corpus colectivo yo lo veo como una discusión en continuado, que se inicia con esta idea del reconocimiento de la situación de detención arbitraria, pero a lo largo de las discusiones que se van dando, termina siendo la discusión por el reconocimiento de esa nómina de 1.542 personas que estaban por fuera de todo derecho. Y si
si la burocracia lograba reconocer que había 1.542 personas en esa situación, al mínimamente ponía ese nombre y apellido en una situación de un sujeto con cierto estatus de derecho. Seguimos. Como decía, teníamos este tipo de denuncias, mismo tipo de hechos. Habeas corpus con resultado negativo, negativa del gobierno a publicar la lista de personas detenidas. Los abogados transformaron esto en ciertos elementos del caso, que no me da el tiempo para ver, pero que tenía que ver con configurar una posible demanda ante la Corte, y terminaron una denuncia sobre situación de efectiva privación de justicia. ¿Para qué? Para, insisto, al inicio, esto que era el reconocimiento de la detención arbitraria, pero terminó generando una discusión interpoderes, el control de la Corte sobre el Poder Ejecutivo, como es cualquier habeas corpus, pero en este caso era colectivo, era renombrado. Era un caso público. Pérez Smith es la mujer de Oscar Smith, que venía a los secuestros en el 11 de febrero de 1977. El 10 de febrero había culminado el conflicto gremial más importante por el que pasó la dictadura en todos los años, que era el conflicto de Luz y Fuerza. O sea, tenía una cara visible, inconfundible, con ningún subversivo ni terrorista. Tenían un caso más o menos armado ante la Corte y usaron eso para generar esta discusión entre poderes. Muy brevemente, porque no me va a dar el tiempo, pasamos una más. Como dice la Corte, brevitatis causa, que nos viene bien en esta situación, lo que la Corte dijo en los 5 fallos fue que no había un caso en donde pudiera intervenir. No había caso causa, no había competencia y el habeas corpus no era la herramienta para remediar la situación. Pasamos una más. Pero un último punto sí se puso en discusión. ¿Cuál era el alcance de las decisiones de la Corte en el control de los actos de gobierno bajo el principio de la independencia de los poderes en un sistema republicano de gobierno? El habeas corpus se discutió en estos términos. Sistema republicano de gobierno, era 1977. ¿No? Pero bueno. En la primer fallo, el 18 de abril, dijo que no había caso causa, que no tenía competencia, que el habeas corpus no era la medida, pero que encarecía al Poder Ejecutivo que investigue. En el medio, los organismos tomaron esa idea de encarecer y le entraron a presentar cosas. Y le dijeron, miren, le mandamos nota al ministro del Interior, tenemos 2.500 casos más, tenemos esto y no están haciendo nada. Ese es el habeas corpus del medio, el 20 de julio. Bueno, un poco antes. El fallo del 20 de julio, por eso, es lo único que vuelve a decir, no hay caso causa, no hay competencia, el habeas corpus no es la vía. Pero, lo único que se explaya es en decir, a lo que le solicitamos al Poder Ejecutivo no fue un requerimiento judicial, y hacen todo un análisis para decir no fue, precisamente porque lo que le estaban diciendo era, mire, usted le encareció y no hizo nada. Vuelven a presentar entonces un tercer recurso de habeas corpus y ese es el fallo más conocido, del 21 de diciembre de 1978, donde vuelve a decir lo mismo, pero exhorta al Poder Ejecutivo a que tome medidas para que cambiaran estas condiciones. Y lo más importante es en este fallo en el que reconoce que las constancias documentales presentadas decían que había una efectiva privación de justicia. Hasta ese momento, la Corte lo único que había dicho es, si tuviéramos que ver la prueba, pero no podemos porque no hay caso, ¿no? En este momento sí reconocen que la documentación es importante. Bueno, segundo escenario, y voy a ser mucho más rápida que en el anterior. La tarea de registrar está básicamente marcada por la idea de que sea fidedigna y precisa, para elaborar listas y sistematizar regularidades. Y por eso el campo de discusión va a ser esta publicación con una nómina de 5.881 personas y con todo el material que se estaba preparando para sistematizar los casos para presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 1979. La reacción de la dictadura es aplicar la idea del atentado contra el orden público, que es lo que sostiene el decreto 1829 que prohíbe la lista, la publicación y distribución de la lista,
tanto como la causa 12.102 NN sobre instigación al falso testimonio, es lo que sostiene ambas. ¿Pasamos? El marco de discusión de ambos casos es el de la campaña anti-argentina y las organizaciones colaterales comunistas. Todo lo que era atentado contra la seguridad solo podía ser construido dentro de esta lógica de lo subversivo o antisubversivo, ¿no? Con la idea de que hay una necesidad de orden, autoridad y defensa de la nación, y lo que se allana es una publicación, lo que se secuestra son los documentos, porque lo que contienen es información atentatoria contra la seguridad nacional. Cuando los análisis terminan dando que no hay eso, lo que se sobreimpone es la idea, bueno, pero quienes lo producen son colaterales comunistas, ¿no? Siempre hay una vía de escape para usar estos dos, esta conceptualización. ¿Pasamos? Por eso el gobierno militar, también un dato para ver esta operacionalización en el presente, que es muy interesante, lo que va a denunciar tanto en los foros internacionales, Comisión, ONU, como en la prensa, es que la información es errónea y malintencionada, y que esta denuncia y difusión de listados está en el marco de la campaña anti-argentina. ¿Que llevan adelante quién? Quienes se autotitulan defensores de los derechos humanos. ¿No? Esos son los términos. El otro punto fundamental es la guerra contra la subversión para obtener la paz. Todo se justifica en que para alcanzar la paz hay que terminar de alguna manera con esta guerra. Ahí, bueno. Y los términos de este debate, la paz, la lucha contra la subversión y demás, se van a dar por parte de los organismos en distintos petitorios y solicitadas. Que van a tomar esto, es decir, bueno, si Videla dice a fin de año que la Navidad en paz, ellos toman eso y dicen, sí, pero la paz hecha sobre la base de la verdad. O sea, hay una discusión pública, digo, en lo que los organismos también toman estos conceptos. Bueno, la discusión sobre la lista. El 16 de julio se paga la seña por la impresión en las imprentas Aleman S.A. El 27 de julio, pocos días después, la dictadura saca el decreto 1829/79 que la prohíbe. La imprenta es allanada el 28 de julio por Martín Anzoátegui en cumplimiento de lo que decía el decreto. El 9 de agosto la PDH presenta un recurso de amparo ante la justicia diciendo, por un lado, que la lista era un bien, estaba pago, pero por el otro lado que había que garantizar la lista, que la lista requería ser publicada y respondía a un derecho, que era una garantía constitucional, que era la de la petición ante la próxima visita de la Comisión Interamericana y la libertad de expresión. El 30 de noviembre la resolución fue negativa, más allá de que se discutió todo por un punto. No había una legitimación activa bien presentada en el marco del proceso. Vamos a pasar todo esto hasta los allanamientos. Antes. Los allanamientos son un segundo caso de este mismo escenario, de la verdad, de la construcción de verdad, bueno, que básicamente y muy resumidamente se producen el 10 y el 14 de agosto. El 10 de agosto hay una persona que es detenida. El mismo juez, Martín Anzoátegui, lo que dice es que se dio cuenta que tenía muchas denuncias que crecían exponencialmente y que eran todas iguales. Esto lo dice ante la Comisión Interamericana. Y que si todas eran iguales, había alguien armándolas. No era que había un problema, sino que, cual sapitos de la noche de Pesetti, para los que tienen chicos, si tenía 300
denuncias juntas en un mismo mes, que eran todas iguales, había alguien mintiéndole. Muy simple. Y que eso, dijo, obstaculizaba y desgastaba el funcionamiento de la justicia. Y por eso inicia la búsqueda. Y dice que hay un asesoramiento destinado a presionar a las autoridades nacionales e impresionar a los organismos internacionales, y una organización sistemática sobre hechos que no son ciertos o no están reconocidos como tales. La persona que fue detenida era Mónica Córdoba. Yo ahí en la investigación relato mucho el momento de la detención. La causa sigue en secreto de sumario, solo dejan presentarse a quien defendía a Mónica Córdoba, y en el marco de esa causa es que se presenta pasamos un mar, este escrito que yo comenté al principio. Solo comentar un rulo interesante del despliegue jurídico, y es que la causa se inicia por instigación al falso testimonio, no se dejan presentar, como sale información a la prensa, con ese escrito que mostré al inicio, 32 personas, todas miembros de los organismos, se presentan como acto de colaboración y dicen: hay violación de secreto de sumario. Y lo que hace Anzoátegui es decirles: téngase presente, y denunciar la denuncia ante el juzgado de turno. El juzgado, él era el 2, el 1. O sea que no solo nos responde, sino que genera una nueva denuncia. Una denuncia en la que el juzgado 1 termina diciendo: sí, claro, la denuncia de la violación del secreto de sumario es atentatoria contra la seguridad nacional, porque quiere desestabilizar al juez. Y eso llega a la Corte. No pude rastrear cómo terminó en la Corte. Bueno, último escenario, último caso, que ya estoy repasada. Decía, la tarea de registrar pasa por la acumulación de todos los datos anteriores, más los lugares de detención. Testimonios de sobrevivientes son una pieza clave. Parrilli me dice claramente en la entrevista: nosotros veíamos que uno presentaba el habeas corpus, hacía toda la cadena, el habeas corpus de consultas, decían que nadie lo tenía, que la persona era objeto de búsqueda centralizada, y la negativa de ese habeas corpus lo que hacía era formalizar la desaparición. El habeas corpus negativo no era una falsa legalidad, era parte del delito. No me dijo así Parrilli, pero... O sea, la operatoria de la impunidad culminaba con la negativa del habeas corpus. Entonces dice: nos dimos cuenta que no íbamos a hacer nada con eso, que había que seguir haciéndolo, pero que no íbamos a lograr nada. Y entonces ahí empiezan a decir: hay que acreditar las desapariciones. ¿Cómo? Documentándolas. Y hay que documentar el sistema. Y lo logran hacer. Logran hacerlo con un documento que se llama la teoría del paralelismo global, y que es presentado en Francia entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 1981, que se completa con que es presentado, por un lado, en un foro armado por las redes internacionales, sobre todo las redes de exiliados, pero que a continuación iba a haber una instancia de evaluación de los reportes que habían llegado al grupo de trabajo sobre desaparición forzada e involuntaria de Naciones Unidas. O sea que todo febrero de 1981 iba a ser una discusión en Europa. Y era la primera vez que el grupo abría esa discusión, presentaba el informe, y estaba complicada la Argentina. La reacción entonces es el 27 de febrero de 1981, viernes, nuevamente en una causa que solicita el Departamento de Delitos Federales, el allanamiento y la detención a la sede del 6 por contener bibliografía, ficheros, carpetas, planos, listas que atentan contra la seguridad nacional. Los abogados que vieron la causa no les parece nada raro. Yo, cuando leí ficheros y carpetas que atentan contra la seguridad nacional, ningún antropólogo puede dejar pasar eso. Como objeto del delito, la seguridad nacional. Bueno. Pasamos por allá
dos movimientos, sobre todo, yo ahí analizo el contexto y demás, pero no voy a tener ahora porque ya estoy pasada. Dos movimientos me parece interesante. Por un lado, el despliegue de los procedimientos judiciales, por el otro, el análisis de la documentación. En el despliegue de los procedimientos judiciales, el CELS básicamente lo que hace es utilizar los mecanismos del procedimiento formal para dejar constancia en los documentos burocráticos de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. O sea, todo el tiempo dice, yo entré acá porque mi hija fue detenida, bla, 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 ¿no? Todo el tiempo. Hay un cambio fundamental del control que lleva la DDF en la prevención sumaria al momento que pasa al juzgado. Tanto que hay una discusión entre Anzoátegui y el jefe de la DDF por algunos días, no poco, pero fue de algunos días, porque el jefe de la DDF no le daba, no le cerraba la prevención sumaria y no le daba los materiales, se lo tuvo que pedir. E incluso se quedó con alguna documentación reservada. Luego va a haber otra discusión porque la causa inicia en Anzoátegui, pero los miembros del CEL lo recusan a Anzoátegui, luego recusan a Narváez, que era el segundo, y la causa cae en Gileta, que era, como ven los nombres, los que conocen, la delantera del terror. No sabés con cuál te quedabas. Pero en todo caso la causa termina en Gileta y en el medio cada juez que pasa se va quedando con alguna documentación y el último le tiene que mandar 3 oficios que están en la causa diciéndole me da la prueba, me da la prueba más o menos. Bueno, otro movimiento en el despliegue judicial es la idea de la lupa. En algún momento la causa es un problema político que llega a que el embajador de Estados Unidos se llega a reunir con Videla. Anzoátegui no da pie con bola, hay un problema entre Arguindegui, o sea, es un gran escándalo nacional e internacional. ¿Qué es lo que hace, a mi entender, por el tipo de despliegue, pero también por algo que pide el fiscal y que el juez adopta, es poner la lupa con tanto detalle en la información que contenía la documentación secuestrada, que hacen explotar la causa. Y entonces el expediente judicial principal sigue su curso, porque se apela a los sobreseimientos, siguen por cuerda paralela las recusaciones a Anzoátegui y Narváez, se genera una nueva causa, porque Miñone denuncia que le faltan documentos, que le allanaron documentos y que no le devolvieron todos. Entonces el fiscal dice, esto se investiga en otro juzgado. Y como la documentación secuestrada tiene información sobre delitos militares, dicen, remitan todo, fotocopia de todo esto a los tribunales militares para que digan dónde sorteen un tribunal militar. Y por último, me falta una más acá, pero solicita la revisión de una causa de Elena Holberg, porque dice que hay documentación que sirve para eso. La cosa estaba cerrada, el juez al que le piden que lo remita le dice, está en archivo. Entonces Gileta le dice desarchive y mandan a desarchivar. O sea, una cosa de locos. Y falta una, que no sé por qué no me quedo acá, que es, estaban investigando a Alicia Oliveira, porque entre el material secuestrado había unos libros, códigos de derecho penal, que tenían el sello del tribunal donde ella había trabajado, y entonces dice, esto fue el conocimiento incidental de un delito, como puede ser el robo de esos libros, pero como Alicia Oliveira no recusó el sueldo, y esto tiene que volver al primer juez. O sea, que la causa estalló, y ya nadie sabía qué estaban investigando, pero sobre todo le bajó el tono, porque ya liberaron a los miembros del CEL, devolvieron el material en general, tienen 5 jurisdicciones diferentes, ya bajó el tono. Y en el tratamiento de la documentación, en este despliegue del procedimiento judicial, lo que se va viendo es una autocorroboración de la hipótesis acusatoria. Lo que va pasando a lo largo del expediente es que vamos sabiendo qué dice cada uno y cuál es la documentación que se secuestró según lo que cada uno va haciendo. Y empieza de lo general a lo particular, ¿no? La policía se lleva 36 cajas, después separa un paquete, ese paquete termina en un sobre. Otro recién dice qué tiene ese sobre en números del 1 al 16, folios del 17 al 23. Otro recién va a decir qué tiene del 1 al 16, pero todo esto son 400 hojas.
Nunca hay un momento en el que uno diga sobre esto, se los acusa. En cambio, en el análisis de la documentación que hacen los organismos de inteligencia, la documentación se detalla hasta el punto mínimo. Carpeta 1, ¿qué contiene? Proyecto de búsqueda de fondos presentado a la organización CEMEVO por tanto para tal. Describen en detalle la documentación, pero luego la clasifican de manera incriminatoria, de manera general. Incluso construyendo indicios de peligrosidad sobre algo que no existe. Entonces dicen, no existe el centro de inteligencia en el CELS. Acá lo que me traje no está. Concluyen, debe estar en otro lado. Los fondos, sí, es increíble. Los fondos son lícitos, pero tienen un grupo de donaciones individuales. Ahí deben venir las donaciones de terroristas. ¿Por qué? Porque trabajan con las colaterales comunistas que venían del caso anterior, que eran familiares, liga, qué sé yo. Entonces se supone, bueno, toda la construcción de la inteligencia es bien diferente a la legal. Bueno, yo creo que me repasé, así que voy a terminar acá y en todo caso... Igual, cerrada, tranquila, vale, tranquila, cerrada. No, por ahí la última, si querés ir a la última, están ahí solo para dejarlo viendo las 13, nuevamente, el resumen de las 3 etapas de la genealogía. El paquete 14 es buenísimo. Toda la investigación leía el paquete 14, que era por el que los perseguían, y yo decía, es el penado 14 que me encantó. ¿Querés dejar la última, Joaco, así? Ahí está. Bueno, nada, ahí está más o menos, igual lo dije al inicio, el resumen de las últimas etapas y cierro acá, porque ya me fui mucho. Muchas gracias. O esperamos a la evolución. Si quieres empezar vos o quieres empezar Mariana o Marina. Vuelvo a agradecerlas si alguna de ustedes empiece. Sí, puedo empezar yo, no sé, Mariana, Marina, no me acuerdo. Dicen que sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a ser jurado de esta tesis, que la verdad era algo que yo deseaba, porque todos saben, conozco a Valeria hace muchos años y sé de su pasión por los archivos. Es más, tuve el privilegio, ya a esta altura, no tengo dudas, de compartir con ella el reordenamiento del archivo del CELS, que mucho nos costó, y yo notaba su pasión, su curiosidad, su capacidad para hilar distintos momentos y el entusiasmo. Yo creo que todo eso está en la tesis. También quiero comentarles muy brevemente algo que me pasó al leer esta tesis, que me pasó en realidad cuando terminé de leerla y tiempo después, y además en cierto diálogo también con las observaciones de las otras dos jurados, es que me di cuenta que como antropóloga en esta tesis yo era más bien una nativa, y que por eso leía con tanto interés, porque más allá de haber estado ahí, como decimos los antropólogos, y haber hablado con muchos de estos protagonistas, en esta tesis encontraba una forma muy interesante de comprensión, no solo de problemas de investigación que nos vienen preocupando hace mucho tiempo, y no solo sobre el pasado reciente, sino, como bien decís al comienzo, sobre cómo se construye la verdad, cómo se construye el reconocimiento, cuáles son las tácticas y estrategias, me daba cuenta de que esta tesis, además de ser incluso una especie de relato policial, fascinante para quienes conocemos, como todos nosotros, buena parte de esa
trascienda y de ese estado público de estas cuestiones, vos le estabas dando un marco explicativo y un marco histórico comprensivo que realmente me resultó fascinante. Por eso el dictamen, que yo creo que fue hecho más como nativa que como investigadora, aunque es muy difícil separar ambos roles ya a esta altura y después de todo lo leído y de todo lo conocido, pero por eso no pude más que ser elogiosa, porque realmente me parece que incluso en esto que vos decís hace un momento, del objetivo de transmisión a las nuevas generaciones, que además sabemos que esto pasa en los organismos, etcétera. Creo que no solo es de transmisión a las nuevas generaciones, sino de una posibilidad de re-reflexionar a las viejas generaciones, de cómo se fueron construyendo, digamos, de cómo se fue construyendo eso que todos nosotros admiramos tanto, que es el movimiento de los derechos humanos en Argentina. Así que no tengo más que felicitaciones en ese sentido. Y por supuesto, sí, me parece que en la tesis está muy acabadamente demostrado y explicado cómo se va dando esa producción, ¿no? Que es de esa producción de verdad y justicia. Me parece muy acertado el marco teórico que vos has elegido junto con tus directores, que se ve incluso bien claramente la marca de ambos, tanto de María José como de Juan. Y ese diálogo continuo entre el marco teórico y esa exploración de categorías y de conceptos con la pasión por el archivo, por la entrevista, por encontrar, por saber, por conocer el detalle. Y en ese conocimiento del detalle me parece que hay dos cuestiones. Uno, la satisfacción de la curiosidad, que es muy importante en toda la investigación, pero también la apertura de una comprensión sobre un proceso complejo, largo. Me ha parecido excelente la elección de los casos, muy representativa, y además me gustó mucho eso de que fueran, bueno, pero los otros son más bien casos minúsculos, que suelen ser más anécdotas, y cómo los vas enlazando con no solo los procesos burocráticos comunes, sino también con esas intencionalidades, esos intereses particulares de los actores, me pareció un verdadero descubrimiento. Así que, la verdad, Valeria, y directores y directora, no tengo más que felicitaciones. Fue un verdadero placer, y agradezco ese placer de leer esta tesis. Gracias. No, por favor. La doctora Telly o la doctora Franco, ¿quieren hacer preguntas o...? Mariana, ¿querés hablar vos? No sé cómo estás de afónica. Estoy bastante afónica, así que ¿se me escucha? Sí, perfecto. Si querés hablo yo, voy a ser muy breve por Dale, justo. dale, Mariana. Bueno, perdón por este estado de voz. Igualmente yo, bueno, primero que nada agradecerte y agradecer al equipo de dirección por haberme convocado a esta tarea, porque realmente a mí también me encantó la tesis, la disfruté un montón. Sabes que el tema de las cosas que pasaron antes de la reapertura a mí también me encanta y aprendí un montón también leyendo la tesis. Así que bueno, son, como dijo Sofía, también casi todas felicitaciones, ¿no? Las cosas que voy a decir. Me parece que una de las cosas más interesantes que tiene la tesis es justamente cómo aporta a esta cuestión de intentar indagar sobre cómo Argentina también, que es algo que vos trajiste, que digo yo, pero bueno, a veces tampoco tiene tanto dato, ¿me entendés? Y me parece que esto aporta un montón de Argentina construyéndose a sí misma como un modelo que refunda la nación a partir de la justicia, ¿no? Y que en la práctica lo muestra muy bien la tesis, no fue nada sencillo, no solo por las características, ¿no? del crimen que se cometió, que es un crimen muy esquivo, sino también por todos esos vericuetos
judiciales y las estrategias creativas para navegar entre lo que dice la letra y lo que pueden hacer los actores concretos, ¿no? En relación a estrategias jurídicas, ¿no? Como va mostrando en esa pretransición también cómo esos actores van de a poco generando evidencia en base a la falta de evidencia, ¿no? Que es una cosa muy loca también, ¿no? Porque es como justamente tratar de hacer consistir algo que en sí mismo intenta ser inconsistente, ¿no? Entonces, primero eso, que la periodización me parece interesantísima, ¿no? Después te quería hacer una pregunta también, porque en esta triangulación que vos mencionás y que nos interesa mucho a las dos también, estaría bueno poder conversar sobre eso entre testimonio, documento y cuerpos. Los cuerpos los mencionás varias veces y en general los cuerpos en los estudios sobre los procesos de desaparición son una falta en la que todos navegamos. Pero bueno, últimamente me viene interesando también un poco desandar esa idea, porque he venido encontrando, he venido investigando también sobre eso, que no es tan total la ausencia de cuerpos. O sea, hay cuerpos que aparecen y lógicamente, digamos, lo que toma relevancia son los que no aparecen, porque es lo que impulsa, digamos, ¿no? El activismo, bueno, todo lo que vos. Pero en ese periodo que vos investigaste, no hay cuerpos aparecidos, y si hay cuerpos aparecidos, ¿no? Que son una parte de inscripción de la evidencia material, de lo que después se va a llamar un giro forense, ¿no? A partir del estudio más científico de esos restos. No sé si eso vos encontraste algo como para comentarnos en ese periodo. Em, bueno, después un par de cosas metodológicas, comentarios nomás, que también te decía en el dictamen, que me parece que después para publicar algo o cuando sigas trabajando sobre esto, el tema de las entrevistas. Sería muy interesante que pudieras problematizar sobre todo las entrevistas que son archivos, ¿no? ¿En qué momento esas personas hablan y para qué? ¿No? Más allá de su función referencial de la reconstrucción, sino ver qué se está performando con ese hablar, ¿no? Porque son gente que ha hablado muchísimo a lo largo de 40 años y no todos los contextos han sido iguales, entonces un poco lo que decía Sofía, ¿no? También historizar, eso creo que tenés ahí un artículo o alguna cosa, algún material interesante para poder historizar cómo se fue hablando del tema, ¿no? A lo largo, cómo esos actores también se fueron construyendo a sí mismos como referentes en ese proceso. Después algo que ya te había comentado en el CAS y que te pregunté, ya me contestaste, de qué pasó con las listas. Me muero si me sacan las listas y las tengo que construir de nuevo. Creo que puede ser una catástrofe. Y ahí lo dijiste un poco, ¿no? Lo de Miñera en el reclamo de no me devuelven las listas, quiero mis listas. Porque realmente todos sabemos lo que fue construir esas listas, ¿no? Y otra cosa metodológica también que en la presentación dijiste, un poco como excusándote de tu condición anfibia, ¿no? Entre la activista y la investigadora, y me parece que a esta altura ya tenemos que dejar de excusarnos de ese tipo de cosas y poder pensarlas como condiciones, como condicionamientos, ¿no? Pero condicionamientos que también permiten una gran potencia a la hora de poder no solo acceder, sino la familiaridad que una persona que trabaja hace tantos años con los archivos puede tener, ¿no? Con los archivos, con la gente, con los testimonios, con todo, ¿no? Creo que cuando nos posicionamos como antropólogas nos posee algún espíritu positivista en el cual existiría alguna investigadora que, no sé, podría tener una posición neutral con esto. Me parece que la explicación de vos, de lo fino que es tu análisis sobre esa documentación tiene que ver con tu posicionalidad en el campo y con el compromiso que vos tenés con esa documentación y con las causas
que sustenten, también para un futuro capítulo metodológico y nada, para no dejar de decir esto también, porque si no estamos como escondiéndonos o pidiendo perdón por ser activista, cuando en general mucha de la gente que nos interesamos por estos temas somos activistas, ¿no? Y estamos proponiendo análisis diferentes quizá a otra gente, pero también muy, muy valiosos. Y lo último que quería decir también es la importancia que tiene esta tesis en términos políticos en este momento, ¿no? Porque muestra lo difícil que fue construir esos datos y sustentar esa veredicción y esas acciones de justicia. Ahora cuando volvemos a tener este rebote del número y no son 30.000 y no sé qué, o sea, creo que aporta muy significativamente con datos a poder mostrar que las acciones de ocultamiento no cesan nunca tampoco, ¿no? Son sutiles, son institucionales, a veces tienen un montón de características, pero realmente el establecimiento del número, que suele ser como también un indicador muy positivista de la gravedad de esos hechos, está siempre en disputa y está siempre amenazado. Entonces, me parece, y con esto ya termino, y te felicito por el aporte que tiene esta tesis en términos, en esos términos, ¿no? A contribuir al conocimiento, a un conocimiento sistemático, exhaustivo sobre el tema y también en términos académicos, porque realmente es una tesis excelente, rigurosa, bien escrita, atrapante, o sea, tiene un montón de cosas que, bueno, ya dije en el dictamen y no voy a repetir acá. Muchas gracias por la convocatoria, lo disfruté un montón. Muchas gracias a las compañeras del jurado también, es un lujo estar acá con ellas. Doctora Franco. Doctora. Perdón, ¿empiezo? Sí, sí, ¿Me sí, escuchan? Ok, ok. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo me disculpo especialmente a Valeria por no estar presente físicamente, pero bueno, entre las constricciones laborales y financieras estoy aquí en la pantalla. Bueno, yo debo agradecer en los términos de Sofía por tener el privilegio de ser la no nativa elegida para integrar el jurado. No nativa en muchos sentidos. Diversos que seguramente se van a anotar ahora en la presentación, pero en todo caso, más allá del chiste, lo considero realmente un privilegio. Y diría que el privilegio se transformó rápidamente en la sensación del agradecimiento por el placer de leer esta tesis. Me uno en ese sentido a lo que decían Mariana y Sofía. Fue un verdadero placer. No voy a decir que era como leer una novela, pero realmente con la sensación de placer del trabajo brillante, bien hecho, profundo, etcétera, que no sucede tan seguido cuando uno lee tesis. Y en ese sentido, aprendí, pensé, lo disfruté. La tesis me resultó muy conmovedora. No porque fueran cosas que uno no sabía en muchos datos, sino justamente porque la manera en la que están contados, reconstruidos. Hay algo, voy a volver sobre esto, hay algo del cuerpo a cuerpo que narra la tesis que me pareció absolutamente conmovedor y que en este contexto, como decía Mariana, tuve la sensación de que había que volver a decirlo y a recordarlo, ¿no? En esa cosa cuerpo a cuerpo de los organismos con la justicia. En fin, realmente fue un verdadero placer, Valeria. Em, no voy a dar muchas explicaciones generales porque me parece que en la presentación oral y en lo que han dicho las colegas está bastante reconstruido. Voy a algunos comentarios más puntuales. A ver, a mí me parece, voy a tomar primero lo que decía Mariana y que es efectivamente un punto en el que yo quería insistir porque también lo señaló Valeria casi, casi como pidiendo disculpas, pero para mí es uno de los grandes aportes de la tesis, que es el doble lugar de enunciación, ¿no es cierto? El lugar de enunciación como antropóloga, como investigadora que hace una tesis académica y el lugar de la activista de los derechos humanos. A mí me parece que eso en la tesis es todo, lo voy a decir sencillamente, es todo ganancia. No hay nada por el cual disculparse, sino que me parece que es un doble lugar
en el cual además, y eso es tal vez el mayor logro, te mueves con una gran soltura y una gran calidad, es decir, no se presentan como dimensiones excluyentes, sino como dimensiones que interactúan juntas, la investigación científica, el conocimiento académico, la práctica académica y la práctica en el mundo de los derechos humanos. O sea, en la tesis se nota cómo esas dimensiones interactúan en tu propia trayectoria y no solo se trata de ser eventualmente reflexivo o consciente de ambos niveles de condicionamiento, sino de que, y eso está presente en la tesis, sino de que esos dos lugares de enunciación lo que producen son nuevos aportes. Es decir, no es solo un lugar de enunciación, es un lugar de enunciación que potencia el resultado en los dos sentidos, tanto como un aporte académico al conocimiento del tema, como un aporte al activismo en los derechos humanos, y eso es muy claro y muy contundente en la tesis, es una de las cosas que más me gustó. Eh, en términos, y esto diciéndolo en términos macroanalíticos, ¿no? En términos microanalíticos, y lo adelanté hace un momento, una de las cosas que me parecieron mejor logradas es el trabajo finísimo para entender y seguir en su evolución la trama del activismo y la estrategia judicial de los organismos en toda su complejidad, en todo su proceso de exploración, aprendizaje. Ahí hay algo tan experiencial que está extraordinariamente bien reconstruido, que en la exposición oral ahora está reconstruido más desde la estrategia estrictamente judicial dura, vamos a llamarlo así, pero que en la tesis tiene una materialidad en la dimensión de la experiencia humana que me pareció realmente fantástico, porque está reconstruida de una manera muy vívida, muy cercana, muy minuciosa de la experiencia de los actores. Y está esto que mencionaba antes, que la frase cuando lo leía, la sensación que tuve es que ahí hay una reconstrucción del cuerpo a cuerpo entre los organismos y la justicia, que me parece que está confirmada con esta anécdota que mencionabas de Parrilli, ¿no es cierto? Que vuelve a ver la firma Anzoátegui muchos años después y siente un escozor antes de darse cuenta de quién era, ¿no? Y eso habla de ese cuerpo a cuerpo tan, tan visceral que se produjo durante estos años en ese combate judicial. Ahora bien, en términos metodológicos, me parece que el trabajo, y eso también lo mencionaste, despliega una gran cantidad de evidencia empírica, tanto documental como de entrevistas, que me pareció también fantástica. Disfruté mucho, mucho realmente de las entrevistas, de la manera en la que las utilizás, cómo aparece ahí tu doble rol de activista e investigadora. Y vuelvo a decir, en un sentido en que lo único que genera es más aportes, ¿no? Y más complejidad en la comprensión. Ahora bien, dicho esto, y acá sí tengo realmente un comentario que había adelantado en el predictamen, mi sensación es que a esa construcción metodológica, a esa construcción de entrevistas y documentos, tanto de la actividad de los organismos como de la actividad de la justicia, yo lo que sentí es que me hubiera faltado una mejor interacción explicativa con otro tipo de documentación o con otro tipo de evidencia, que no necesariamente tiene que ser documentación, porque hay mucho ya producido en términos de producción bibliográfica, en el sentido de que mirar otro tipo de evidencia hubiera permitido, me parece a mí, un mejor diálogo con otros elementos, otras dimensiones de los actores en juego que permiten explicar lo que los actores hacen. En otros términos, mi sensación es que lo que hubiera faltado, lo que yo sentí como falta, y ahí tal vez puede ser mi condición de nativa historiadora, vamos a reconocerlo, pero voy a volver sobre esto, es incorporar más trabajos o más comprensión, más conocimiento sobre el periodo que permitiría mostrar y explicar mejor cada una de las estrategias de los actores involucrados. Es decir, mi sensación es que las estrategias de los actores están explicadas, y especialmente la de los actores de los derechos humanos, están explicadas demasiado exclusivamente desde la dinámica de esos actores. Es decir, que no intervienen qué sucede en otras esferas, incluyendo especialmente la esfera política, para explicar por qué los actores hacen lo que hacen. Dicho en otros términos, metodológicamente me dio la sensación de que había alguna cosa demasiado autocentrada sobre los organismos para explicar lo que los organismos y también lo que la justicia hace, ¿no? Ahí hay como un mecanismo explicativo que me pareció un poco autosuficiente. Digo, entonces, en términos metodológicos, yo hubiera ampliado un poco el espectro de la observación.
Y no digo esto, y ahora sí me desvío de lo de nativa historiadora, no digo esto como obsesión de historiadora, de hay que mirar todas las fuentes de todo, hay que leer toda la bibliografía, no, no es esa en absoluto mi perspectiva, ni es la que uso tampoco para trabajar, sino porque me parece que mirar más qué sucede en distintas esferas de las dimensiones políticas acá involucradas, hubiera dado mejores respuestas o respuestas, a ver, respuestas más explicativas de por qué los actores hacen lo que hacen. Ahora voy a volver con algunos ejemplos. Y esto no es una exigencia metodológica, sino que me parece que tiene implicancias directas en términos interpretativos. Es decir, eh, el problema crucial acá de pensar cómo se construye la verdad lleva a varias preguntas claves que para mí son ahí centrales en la tesis, ¿no? A ver, la construcción de fases que vos proponés es una evolución en etapas, ¿hay algo ahí evolutivo? ¿Cómo se explica el pasaje de una etapa a la otra? ¿Por qué se produce el pasaje de una etapa a la otra? Ese proceso de transformación o de pasaje de una, vos hablas de fases, ¿no? Y alguna vez decís etapa. Ese pasaje de una fase a la otra, ¿es endógeno y se explica por las transformaciones y por el crecimiento en el conocimiento y en las estrategias de parte de los organismos, o es el resultado de la tensión entre los organismos y la propia justicia? ¿Qué es lo que hace finalmente avanzar ese proceso de una fase a la otra? ¿Cómo se producen las nuevas fases de conocimiento en relación con las anteriores? Ese proceso de cambio, de pasaje de una fase a la otra, no tiene nada que ver con cómo evoluciona el propio escenario político de la dictadura y de las Fuerzas Armadas en particular. Es decir, a mí me parece, o mi sensación es que me faltaba pensar esas fases un poco por afuera de la estricta dinámica interna de los organismos o de los organismos con la justicia, ¿sí? Y porque estos elementos que yo considero que no son externos, pero que vamos a llamarlos ahora externos, explican bastante de qué sucede en ese cuerpo a cuerpo, en ese tete a tete que reconstruís en la tesis. Es decir, me parece que hay una serie de elementos, y muy especialmente a partir del 79 y a partir del 80, que tienen que ver con la propia tensión política, con la tensión política dentro de las Fuerzas Armadas, con el contexto de transición que se acelera muchísimo, que explicarían buena parte de las estrategias de los actores, del cambio de estrategias de la justicia, etcétera, ¿no? Vos en algún momento retomás bien la cuestión de las IDH o de la presión de Estados Unidos, pero me parece que hay muchos más elementos ahí que se podrían incorporar, vuelvo a decirlo, para no producir una explicación que tiende a cierta, tiende a ser un poco autocentrada sobre o esta tensión de justicia y derechos humanos o de los propios organismos. Es decir, el propio hecho fundamental de que la justicia elija la vía legal en términos represivos o persecutorios con los organismos ya amerita una pregunta sobre qué condiciones políticas en esos momentos generan que la salida sea esa y no cualquier otra forma de represión ilegal. De hecho, los propios organismos se lo plantean, o sea, estamos secuestrados o estamos presos, ¿no es cierto? Y entonces ahí me parece que, otra vez, volver un poco más sobre las dimensiones políticas y las tensiones políticas de la época, sobre lo que podríamos llamar la contingencia, de cómo se va trenzando la contingencia ya de la segunda parte de la dictadura, aportaría muchas explicaciones a estas fases, a cómo se produce el pasaje de una fase a la otra, por qué se produce ese pasaje, etcétera. Y en esto quiero insistir con algo. No me refiero a incorporar elementos de contexto. Cuando uno habla de contexto, uno piensa, bueno, elementos que pueden tener alguna implicancia. Yo no lo pienso en términos de contexto, sino que justamente es incorporar tramas de la época que explican la lógica de los diversos actores, y esos diversos actores tienen impacto directo en lo que hace la justicia, en lo que hacen los organismos, etcétera. Y vuelvo a decir, la contingencia a partir del 79-80 produce una aceleración de transformaciones muy rápidas en la dinámica política que tiene directa implicancia especialmente sobre la justicia y que a su vez amplía los márgenes de maniobra de los organismos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo sentí que faltaba algo de ese
desde ese lugar de complejizar la explicación, ¿no? Y es lo que había adelantado en el predictamen. Y en ese sentido me parece que esto de complejizar la explicación, incorporar lógicas que en principio parecen más periféricas, pero que no lo son, lleva a la pregunta clave para mí y que yo todo el tiempo leía la tesis, pero no es que no esté dicho, pero mi pregunta era, ¿qué explicación ofrecías vos? Eso sería, ¿qué explicación ofrecías vos sobre por qué se produce el pasaje de una fase a la otra? ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son en términos analíticos, cuáles son las explicaciones que vos darías de por qué se pasa de una fase a la otra? Es decir, la tesis está construida desde una explicación más del cómo, ¿sí? Y de la reconstrucción de ese proceso que del por qué de ese proceso. Es decir, no es la mera acumulación de verdad lo que explica ese pasaje, ¿no? Y entonces, a mí me interesaría, me gustaría, me parece que le podría dar una vuelta interesante a la tesis, es decir, desnaturalizar la pregunta del por qué. En la tesis queda en la idea de que ese pasaje se va produciendo en función de la complejización de esa tensión justicia-organismos, en función de el crecimiento del conocimiento, de las estrategias y de los saberes de los organismos para construir esa verdad. Pero sería interesante si vos, a ver, si vos no tenés que hacer nada, en todo caso, como yo me planteaba las preguntas leyendo la tesis, es sacar de un lugar de natural y obvio ese pasaje y hacerse la pregunta de por qué se produce ese pasaje, es decir, transformar el por qué, cómo el proceso avanza. ¿Estamos hablando realmente de un avance? Que es lo que efectivamente se deduce de la tesis. Hay un avance. Entonces, ¿por qué se produce ese avance? ¿Por qué ese avance es posible a lo largo de la dictadura? Porque si no queda el efecto de que ese avance es la mera acumulación de estrategias, saberes, aprendizajes, ¿no? Y yo vuelvo a decir, desnaturalizaría que el resultado que es la producción de verdad. Entonces, me parece que sería interesante preguntarse por cuáles son, preguntarse al sentido de objetivar, ¿no? Están dichos en la tesis, pero objetivar cuáles son los mecanismos que producen el cambio, cuáles son los mecanismos que producen el pasaje de una fase a la otra, cuáles son las condiciones de posibilidad, finalmente, del pasaje de una fase a la otra, ¿sí? En otros términos, volver a la pregunta del por qué y objetivarla para darle como un cierre, una mirada claramente analítica a eso que está descrito más en términos más etnográficos. A mí me parece que esa pregunta del por qué y de los mecanismos y de las condiciones de posibilidad sería un aporte fundamental, otra vez, nuevamente, tanto en el campo del conocimiento científico sobre el pasado, sobre la dictadura, como para el propio activismo en los derechos humanos. En síntesis, la tesis me pareció realmente hermosa, vuelvo a decir, hermosa, conmovedora y para mí fue un gran aprendizaje. Estos comentarios tienen que ver con cuando uno encuentra un trabajo muy bueno, solamente quiere seguir tirando hilos y sacándole el jugo. Entonces, los comentarios tienen que ver con esa idea de seguir sacándole potencia a todo lo que ya hiciste. Nada, un placer, Valeria. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación para leer la tesis. Diría si querés. Bueno, gracias Marina, Mariana y Sofía. Muy breve, porque de mucho no tengo mucha respuesta. Sí, lo charlamos un poco con Mariana ahora que nos encontramos en el Congreso de Antropología en Jujuy. Definitivamente falta mucha referencia a historizar, sobre todo en esto de los actores, ¿no? El momento de la entrevista y demás. Debo reconocer que María José es una de las que, María José Sarrabairús, me insistía con algunos datos que no llegué a tener, pero que hubieran dado esto mismo que vos decís. Por ejemplo, la edad de los abogados, ¿no? La edad de los abogados en el momento, ¿no?
resultó que, bueno, que nada, que la tesis ya estaba para presentar y que muchos de esos datos eran muy difíciles de recomponer, pero efectivamente me parece que falta eso, ¿no? O que sería interesante, no sé si falta, pero sería interesante. Hay todo otro tema además con cómo reponer ciertos datos en una investigación para que no se vuelva tampoco tan densa, ¿no? Y tediosa, porque hay algo de la lectura que también me preocupaba. Muchos de este recomponer de datos sobre actores, trayectorias, quedó pendiente porque empecé a hacerlo y no conseguía la información. Y es muy difícil conseguir esa información, pero me parece que sí, que puede ser una gran vía para seguir. De los cuerpos salen todo el tiempo, ¿no? Esto que dice Marina también, el cuerpo a cuerpo, los cuerpos encontrados o no. Yo creo que los cuerpos están en todo. Por un lado, el primer cuerpo que aparece es el cuerpo del detenido, ¿no? Desde el Pérez de Smith. ¿Qué hacer con ese cuerpo detenido, ¿no? Sale también en testimonios la manera en que se va incorporando el testimonio de sobrevivientes. Pero estrictamente sobre lo que vos preguntás sobre los cuerpos aparecidos, en realidad lo que yo pude relevar en el marco de la investigación son las apariciones para diciembre de 1980, enero de 1981, en que la familia Mignone me cuenta que en el contexto, digamos, de riesgo que ellos veían por ese tiempo, incluso en el marco de esos riesgos habían ido hasta Santa Teresita frente al hallazgo de algunos cuerpos en las costas, creo que era Santa Teresita, no me puedo acordar, lo miro a Gonzalo que está ahí, que es el que se va a acordar, pero bueno, que habían Es Santa Teresita. Santa Teresita, sí. Ese hallazgo y los hallazgos en las costas de Uruguay habían hecho que la familia viajara para ver si podían reconocer a Mónica, ¿no? Entonces, ahí empieza a aparecer esta referencia a los cuerpos aparecidos en las costas. Y pero a ir a ver si está mi hija, mi hijo, ¿no? Una cosa muy directa, ¿no? Yo no sé cuánto reponía eso a la investigación del sistema, porque me parece que la investigación del sistema con los cuerpos, con los sobrevivientes, y por un lado, y el análisis de las responsabilidades por otro estaba apareciendo ya, ¿no? No sé si sumaba. Sí sumaba como esto que yo pongo, ¿no? Esta cosa de, bueno, yo tengo el testimonio de que el sistema viene siendo así, tengo sobrevivientes que dicen que los tiraban al río desde aviones y aparecen de repente los cuerpos en las costas de Uruguay y en las de Argentina, ¿no? Va cerrando en ese sentido el registro y la documentación. Pero es lo único. Sobre lo que Marina, vos decías en el dictamen también, estuve ahí leyendo y pensando mucho, también ya desde el dictamen, ahora focalizo un poco más a dónde ibas, me parece re interesante. Sí, definitivamente, yo creo que hubo una elección de ir hacia generar un análisis sobre esta genealogía desde su propia singularidad, ¿no? Y entonces lo que repuse es lo que vos decís, es la historia más de los elementos históricos como contexto, ¿no? Definitivamente hubo una elección ahí. Y me parece que cuando leí el dictamen, además, usabas una palabra que me pareció bien interesante, ¿no? Un texto poco aireado. Que me parece que es así, que tenés razón, digamos, fue una elección y efectivamente dejó afuera posibilidades en ese análisis. Un poco, además, porque la genealogía analizada en su singularidad
propone luz sobre algunos hechos que pueden estar más vinculados en el pasaje de una etapa a la otra, pero que solo quedaron esbozados, ¿no? Y creo que además solo quedaron esbozados porque no son pasajes tajantes. No es una genealogía de fases que empiecen y terminen, ni siquiera que se superpongan por cierto tiempo. Me parece que sí hay algún quiebre, por eso Pérez de Smith al inicio para mí era un antecedente solamente y terminó siendo un caso y una fase. Sí creo que Pérez de Smith es un parteaguas, ¿no? Es de discutir con las discusiones viejas de los golpes y el siglo XX, ¿no? ¿Es válido el golpe, el estado de sitio? ¿Dónde están los detenidos? ¿Cómo limito o no el derecho de opción? Es una discusión que venía de todo el siglo XX con los sucesivos golpes y le da un parteagua y en algún momento les dicen esto no solo es una situación generalizada de privación de justicia, sino que es una situación nueva y algo que no podemos nombrar acá, que no sabemos cómo nombrar. Y eso es lo que se va desarrollando hasta que la lista termina siendo la manera de que alguien se preocupe por ese sujeto que está en esa lista, ¿no? Y eso lo devuelva a tener cierto derecho. Todos los demás casos, me parece que son, que muestran que la discusión como estrategia o como discusión con el Poder Judicial, es de una genealogía que tiene fases, pero que no son tajantes y que van a superponerse todo el tiempo, ¿no? La tarea se va a seguir haciendo, tipo de disputa y conflicto se va a seguir elaborando en distintas, se va a seguir continuando en distintas etapas, digamos, ¿no? Sí, me parece que tenés razón, o sea, hay algo ahí que no era solo reponer, o que no es en la tesis solo reponer contexto, ¿no? O sea, el capítulo de la detención del CELS habla del contexto específico del primer año de trabajo del grupo de trabajo de desaparición forzadas e involuntarias, del informe de la CIDEM publicado en 1980, del cambio Videla, Viola y Carter-Reagan, pero efectivamente no fue un tema analizado e incluso cuando pude lo traje de los documentos o de la voz de la experiencia, no de los múltiples, enormes y profundos estudios que hay sobre cada tema, ¿no? Y sí, yo creo que es una mirada que se podría sumar. Creo que está. Yo puedo hacer un muy corto comentario al comentario de Marina, que me parece muy interesante, y a tu respuesta. Mi sensación al leer la tesis y releerla luego es que Valeria logró penetrar, digamos, de alguna manera, en el pensamiento judicial burocrático, tanto el más tradicional como el activismo judicial burocrático. Y que lo que sucede con esta tesis es que esto queda muy claro, porque una de las características de esa forma de prácticas, de pensamiento, de estas burocracias activistas o tradicionales, dependen tampoco de la contingencia, tampoco de los escenarios políticos. Aunque nos parezca mentira, siempre decimos, bueno, responden a la política tal, sí, eso es cierto, pero tienen su propio movimiento, sus propios tempos. Y eso me parece que en la tesis está muy bien mostrado, de ambos, ¿no? Cómo se dan esas disputas dentro de un ámbito específico. Y lograr esa sensibilidad para demostrarlo me parece que es un gran valor, sin dejar de pensar que la pregunta que vos hacés sobre por qué no deja de ser muy interesante, ¿no? Pero en ese sentido creo que es una etnografía hecha y derecha.
quería hacer ese Perdón, ¿puedo acotar algo en ese sentido, Sofía? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en la propia, vamos a llamarlo si quieren, en la propia inercia de la dinámica judicial, y en este caso es la inercia de un tête à tête entre la justicia y los organismos en particular, y efectivamente está muy bien reconstruido en la tesis. Lo que sí me parece es que para la segunda etapa de la dictadura hay ahí dimensiones que yo no quiero llamar contextuales, que son dimensiones del combate político que sí atraviesan a la justicia. De hecho, parte del viraje de la justicia en este momento tiene que ver con eso. Y yo, por más que reconozca, pero digo, esto puede ser mi propia posición, de haber trabajado sobre estas dimensiones más políticas, por más que entienda perfectamente la dinámica interna del mundo de la justicia y su tête à tête o cuerpo a cuerpo con los organismos, en todo este periodo, me parece que no se puede dejar afuera lo que sucede en el mundo político, en la interna de las Fuerzas Armadas y que está condicionando lo que la propia justicia está haciendo. Creo que el caso del CELS es particularmente interesante para hacerse esas preguntas de por qué la justicia reacciona como reacciona. De hecho, a ver, hay un momento en que el análisis de la detención, un ejemplo nada más, el análisis de la detención del CELS que hace Valeria, bueno, se insiste, ¿no es cierto?, en que el informe policial dice que no hay pruebas del delito, ni realmente no hay riesgos para la seguridad. Y a mí en realidad lo que me llamó la atención de ese análisis es, perdón, del caso, es la ligereza de ese manto de sospecha. Valeria plantea muy bien la cuestión de la seguridad nacional como argumento, pero a la vez eso es de una gran ligereza para la época como planteo. Es casi una condena del orden de lo moral, finalmente, por cómo se construye el expediente y nada más. Y me parece que esa cosa casi raya en lo moral, en la manera en la que se los cuestiona, se cuestiona al CELS. Me parece que hay ahí una marca de época de algo que está modificándose, de menor obsesión en ese celo persecutorio. Ahí yo creo que hay dimensiones para poner a jugar que salen, vuelvo a decir, de la propia dinámica de la justicia y de la justicia en relación con los organismos. En fin, me parece que con lo de aireado yo me refería a eso, ¿no? O sea, a poner a jugar más las lógicas extra justicia y extra organismos. Incluso para decir, bueno, estas lógicas no están funcionando y esta dinámica se da totalmente en términos endógenos, o para ponerla a jugar cuando sea pertinente. Pero en todo caso, si uno plantea que esa dimensión externa al tête à tête, justicia y organismos existe, uno le da el peso cuando sea relevante y no se lo da cuando no corresponde, ¿no? En ese sentido lo planteaba yo. ¿Decir algo más, Valeria? O si no, le damos la palabra a la directora y al codirector. Ya hablé de mayo. Para, antes de deliberar y hacer el dictamen, si María José querés señalar con la autora. Sí, a ver, algo muy cortito. La autora y la obra suenan como... es una hora. Sí. A ver, en principio que para mí fue realmente un placer dirigir la tesis de Valeria, una felicidad que estemos hoy en esta instancia, y realmente creo que fue un gusto ir leyendo todos los avances de esta tesis y cómo se fue complejizando. Incluso yo pensaba esto de Pérez de Smith, que no era uno de los casos, ¿no? Y cómo decidimos, digamos, en realidad fue una decisión de Valeria, pero que en la que acordamos con Juan también, bueno, que tenía que aparecer como eso que era como un antecedente, aparecer como un caso. Para mí fue esta condición anfibia, bifronte de Valeria en la tesis, fue todo un trabajo muy interesante para pensar esa tensión que todo el tiempo aparecía en la tesis, más allá de que coincido que ya a esta altura hay que dejar de pedir disculpas, pero lo que pasa es que la antropología siempre está pidiendo disculpas. De alguna manera tenemos esa cosa de disciplina débil, como decía Sofía, donde siempre estamos, bueno, parece que justificándonos en ese lugar. Y hay mucha cosa para mí en términos podría decir que inclusive retazos de mi propia historia, ¿no? En nombres, en hechos que aparecen en la tesis, que Valeria claramente le encuentra un sentido a ese rompecabezas, ¿no? O sea, para mí es una tesis que todo el tiempo traía a colación cuestiones que yo había escuchado de chicas, que sabía,
y que quedaban ahí rebotando y que yo creo que en esta capacidad de Vale de armar una estructura que permita comprender y problematizar estos casos sumamente complejos, ¿no? Creo que, digamos, casos sumamente complejos y que Vale lo que logra es que sean casos plagados de personas de carne y hueso, ¿no? Esto que siempre decimos en el equipo acerca de devolverle la carne a los expedientes, ¿no? A esos hechos, a esos conflictos, creo que es algo muy, muy logrado. Me parece que esta idea, aparte de Vale, de pensar en términos de acción y reacción, ¿no? Que es un planteo en general en toda la tesis, me pareció un hallazgo maravilloso. Y solo una cuestión última, creo que realmente es una, como dijo Sofía, una etnografía. Creo que hay una descripción densa clarísima de estos casos, hay una preocupación muy grande por el cómo de estos casos, en todo caso, para llegar al porqué. Y por último, decir que en realidad, para mí, más que una dirección, la tesis fue un acompañamiento a una compañera de muchísimos años en este mundo del equipo y de los organismos y del CELS y del trabajo con archivos y del apasionarnos por estos casos, ¿no? Yo la escuchaba a Valeria y decía, y se está acordando las fechas exactas, y no las tiene anotadas. No. No las tiene anotadas, y sabe los nombres exactos. El 27 no me lo voy a olvidar más. Un día llegué y digo, viernes 27, pero me dice, claro, no estábamos con mi mamá, no la detuvieron porque era viernes, estábamos en la quinta. Tal cual. Así que, bueno, un placer haber formado parte de este proceso. Gracias. Juan, ¿querés agregar algo? Sí, en principio, siguiendo muy al pie de la letra las palabras de María José, el agradecimiento a Valeria por su convocatoria a acompañarla, porque en los hechos fue eso, ¿no? Un acompañamiento, vamos a decirlo así, de partero junto con María José para que este, eh, eh, esa indagación, esa exploración, voy a decir astrológicamente, que estaba en un estado pisciano, ¿no? Encontrara su momento saturnal, ¿no? De estructura, de orden. Eh, y en ese acompañamiento, por supuesto, las discusiones que fueron marcando el tono de la investigación, ¿no? Por tomar también un poco las inquietudes de Marina y algunas otras cosas que dijo Mariana. Bueno, en una investigación siempre hay que tomar decisiones respecto de lo que distingue sincronía y simultaneidad, ¿no? No todo lo que se da al mismo tiempo se está dando a la vez y sin duda, más allá de la complejidad de los procesos histórico-políticos, hay decisiones teórico-metodológicas que cristalizan un formato narrativo y le dan forma a un objeto, donde me parece que, bueno, es una decisión que tiene que ver con cuestiones de naturaleza disciplinar, pero también con una marca muy de Valeria, que es enaltecer la función descriptiva y entender que de las descripciones surgen líneas argumentales y de explicación muy novedosas. Si tuviera que decir algo sobre el, el proceso de Valeria en este trabajo, me parece que aquello que me da más orgullo es es la manera en la que ella fue conectando la pasión descriptiva con el trabajo de la palabra. ¿Sí? Y esa es un poco la potencia de la tesis. La tesis no es solamente una descripción exitosa, sino que es una descripción que mantiene la tensión propia de narrarnos a partir de casos, bueno, un momento muy complejo y muy doloroso, ¿sí?
de nuestra vida nacional. Así que bueno, no tengo más que palabras de elogio y felicitaciones para un trabajo muy deseado por ella y que llegó a un puerto de manera muy rutilante. Así que debes estar muy contenta con lo que has logrado porque la verdad que es muy precioso. Y esto, de qué manera también la frescura de Valeria, ¿no? Trocó en cierta frescura, llamémosla así, epistemológica, en la factura del objeto que se narra. Así que bueno, gracias. Muchas gracias por la convocatoria. Bueno, la sesión pública pasa a ser secreta, se quedan las miembros del tribunal. Si quieren también se puede quedar la directora y el codirector, se van a quedar la coordinadora académica, la doctora Botero y Joaquín Gómez, para ayudar sobre todo a la redacción de ese dictamen. Bueno, después. Nosotros nos retiramos, no sé si Joaquín puede retirar a los que están también ahí, que son